este famoso helado, el Chococono, que es el que tiene 68 años degustando los paladares de todos los colombianos. Este helado en particular siempre tiene lo que es promociones como tal. Vamos a probar el Chococono de fresa, edición especial. Venta de 1.841.000 helados vendidos diariamente, controlando así el 41,4% del mercado heladero en Colombia. Amigos, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como ya sabes que son los de mi canal. Hoy vamos a probar un helado muy famoso acá en Colombia, que tiene 68 años en el mercado y es ícono entre los colombianos. Así que si esto te parece interesante, por favor quédate hasta el final del video. Y es que en la década de los años 50, Cream Helado nace en la ciudad de Bogotá como un restaurante fundado por Horacio Day, un americano radicado en el país, quien comenzó a incursionar en el mundo de los helados. En su propio negocio dio a conocer los helados chicos, conos y cajas de helados, y fue así como nació en Colombia esta prestigiosa marca. A mediados de la década de los 60, uno de los planes por excelencia era asistir al Cream Helado de la avenida Caracas entre la calle 30 y 32 para almorzar una hamburguesa o un perro caliente o un pollo a la canasta y amenizar con un buen postre con helado. Es por esto que el deterioro del centro de la ciudad modificó los hábitos de los rolos, quienes empezaron a buscar hacia el norte nuevos sitios para acudir a esto. Se les sumó la construcción de la troncal de la Caracas y la inseguridad del sector, factores que se encargaron de cerrar las puertas de este famoso restaurante. Ante los hechos, se decidió vender a principios de 1995 el lote a una empresa inmobiliaria, la cual lo arrendó a la compañía Parque Internacional. En la actualidad, en ese mismo sector se ubica la estación de Transmilenio de la calle 34, algunas casas residenciales antiguas, monumentos, edificios y algunos negocios, peluquerías, restaurantes y bancos. Es por esto que el Cream Helado de la 34 nació en el año de 1965 como una imitación de los diners de Estados Unidos, los cuales tenían colores y música muy particular. Horacio Day, este fundador, un norteamericano residente en Colombia, fue el encargado de tomar la cotidianidad y hacerla tangible en Bogotá. Pero a diferencia de lo que muchos creen, ese negocio no fue el primer restaurante de este tipo que había fundado el estadounidense. Años antes existió un Cream Helado de la Caracas con la calle 63, un restaurante que se ubicaba cerca de lo que hoy es en día la Basílica Menor de Nuestra Señora de Lourdes, y que cuando cerró se le dio paso a la construcción de la inauguración del ícono Cream Helado de la calle 34. Pues, ¿y cómo nació este lugar? Pues bien, para la década de los años 60, Day adquirió en concesión este lote que era propiedad de la firma Bavaria y sacó provecho a las nuevas corrientes que estaban ingresando al país. El Cream Helado de la avenida Caracas con calle 32, el primero que nació en la ciudad imitando las costumbres estadounidenses. Horacio decidió montar un sitio en donde únicamente se vendiera comidas rápidas. Fue el sitio favorito de los jóvenes, que por la fiebre en principio y después por la costumbre siguieron asistiendo a las instalaciones de la heladería de la avenida Caracas con calle 32. Para ello se implementó la mejor estructura posible. En los amplios parqueaderos se instaló citófonos desde donde la clientela podía hacer sus pedidos, y similar operación se realizaba en cada una de las mesas de este restaurante a través de intercomunicadores. Para la época era una super tecnología del momento. A partir de esta época la marca creció vertiginosamente al construir la primera planta de producción de helados Cream en el barrio de La Floresta de Bogotá. Al mismo tiempo abrió oficinas en las principales ciudades del país como Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira e Ibagué.
Y es que en 1964 se creó Tropicrim Ltda, dando inicio formal a la industrialización y comercialización de estos famosos helados. Y en 1982, hace 41 años, la empresa pasa a ser Mercadeo de Alimentos de Colombia, lo que hoy se conoce como Meals S.A. En el año 2001 se vuelve un año clave para la marca, pues en esta época se inició una alianza estratégica con la multinacional Unilever Andina, que le permitió comercializar productos de helados La Fuente, que más adelante se convertiría en Crim Helado. La empresa forma parte del grupo Nutresa. Registró en el año 2018 un total de ventas por 450.000 millones de pesos, con la venta de 1.841.000 helados vendidos diariamente, controlando así el 41,4% del mercado heladero en Colombia. Y ya llegando a la actualidad, al primer semestre del año 2022, la empresa vendió alrededor de 250 millones de unidades a través de los diversos formatos y productos en todo el territorio nacional, convirtiéndose así en la marca que primero piensan los colombianos cuando se trata de helado. Así que bárbaro, esto es una cifra bárbara de 1.841.000 helados diarios que se venden de esta marca. Es así como este helado, el Chococono, fue fundado en 1955 y ya hoy en el año 2023 tiene 68 años degustando los paladares colombianos. Bueno, antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas acá abajo, le des like a este video, lo compartas y actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Bien, dicho esto, ya compré los helados Chococono, los compré en Farmatodo. Vean la bolsita. Por cierto, Farmatodo es una franquicia 100% venezolana, no es colombiana. Para los que creen que es colombiana, no, es venezolana. Y aquí tengo este famoso helado, el Chococono, que es el que tiene 68 años degustando los paladares de todos los colombianos. Este helado en particular siempre tiene lo que es promociones como tal. Fíjense que tiene un premio Chococono millonario que si puedes ganar hasta 10 millones de pesos. Y este es el clásico, como quien dice. Y el otro es este que es de fresa, grabando este Chococono. La otra versión del Chococono, del helado típico de los colombianos, chocolate con fresa, y también tiene un premio de 10 millones de pesos, si lo puedes leer allí. Y es que quién iba a pensar que este norteamericano, al empezar con un negocio de hamburguesas y perro calientes, iba a terminar posicionando un helado ícono acá en Colombia con 68 años en el mercado, y que la industria es la número 1 en lo que se refiere a helados acá en Colombia. Y amigos, les presento el Chococono, helado ícono acá en Colombia. Uy, pero esto está un poco desastroso, no sé si se puede ver ahí en la cámara. Y es un helado que viene cubierto de vainilla, cubierto con chocolate y maní. Así que vamos a probarlo. Bien, como les decía, este chocolate se destrozó todo. Primera vez que compro un Chococono y se destroza todo al abrirlo. Pero fíjense, viene recubierto de chocolate con maní. Muy bueno. ¿Quién lo iba a creer que de un restaurante de comida, de hamburguesa de perro caliente, iba a salir el Chococono? Bueno, demasiado bueno este Chococono. Ya se acabó esta vaina. Vamos a botar el papelito.
Y vamos a probar lo que es el otro chococono, que es una edición especial porque normalmente no es un sabor común que se comercializa. Bien, vamos a probar el chococono de fresa edición especial. Vamos a ver si este chococono sí sale completo, no sale desbaratado como salió el primero. No, igual, Dios mío, ella reclamaba Farmatodo, ¿ah? Miren esto, segundo chococono que me como en mi vida que sale destrozado. A ver. Y este sí salió un poquito entero. Bueno, quiero recalcar que la promoción de los 10 millones es que si te sale un chococono de plástico, viene totalmente como es un helado original. De tú abrirlo es de plástico, automáticamente te ganas los 10 millones de pesos, que viene siendo alrededor de los 2.000, 2.300 dólares aproximadamente. El maní se le siente más que el chococono sabor original. Y fíjense, este viene rosadito por acá, que es la fresa con la vainilla, mientras el original viene totalmente blanco, que es solo vainilla. Así que vamos a seguir degustando este chococono. Bien, muchachos, ya estoy terminando de degustar este chococono sabor a fresa vainilla. Y algo particular, que esta galleta como tal se parece a las galletas esas antiguas. Me acuerdo yo de cuando niño en la heladería me vendían este tipo de galletas. No es como las de hoy en día, que son como más crujientes. Estas no, estas con el helado, bueno, se mojan y no son totalmente crujientes como tal. Amigos, si llegamos al final del video por el día de hoy, coméntame acá abajo qué te pareció el video, si eres fanático del chococono o fanático de la marca Cream Helado, recordando que esta marca produce otros tipos de helados, pero el helado icono es el chococono, que en la actualidad hay dos versiones, el clásico y el vainilla con fresa. ¿Quién iba a pensar que un norteamericano radicado acá en Colombia iba a ser el creador de este famoso helado, que es icono dentro de los colombianos, es insignia en los colombianos este helado? Así que bueno, sin más que decir, te invito a que te suscribas acá abajo en el botón rojo, le des like a este video, lo compartas y actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Mi nombre es Josber Morales, me dicen Jos, y nos vemos en unos días en un próximo video.